Buenas noches, que Dios los bendiga a todos, bienvenidos a todos. Bueno, la semana pasada estuvimos compartiendo y estuvimos viendo a la luz de la palabra. Tocamos un tema, fue totalmente temático, sobre la depresión y vimos algunas formas, ¿no? Algunas causas por las que alguien puede llegar a padecer depresión como una enfermedad, ¿no? Tanto medio por lo natural, tanto por medio espiritual, con carga de pecado en uno, o sin la necesidad de generar un pecado en uno mismo, ¿no? Que lo lleva a eso. Y vimos algunos síntomas dentro de la depresión, como la soledad o la angustia, la irascibilidad, bueno, etc. Y de ahí vimos también la necesidad de gracia, ¿no? Y la necesidad de ir a la cruz en todo tiempo, porque aún estando en esos estados que quizá uno no llegó a provocar, pero se encuentra, es una forma en la que está tan vulnerable a caer en cualquier tipo de pecado, en cualquier tipo de situación, si no toma en serio su condición, ¿no? Y el ir a Cristo, Cristo es nuestro renuevo, Él es nuestra fortaleza, ¿verdad? Entonces el Señor siempre tiene que ser nuestro norte, a donde nosotros debemos apuntar, a donde nosotros debemos de ir siempre, en todo tiempo. Sea o no que nosotros tengamos culpa de o parte en todo tiempo, es necesario ir a los pies de Cristo. Ahora, hoy quiero compartirles algo que está en Primera de Samuel. Vamos a ver un poquito, creo que las últimas dos prédicas anteriores, más esta, seguimos tocando la vida de David, porque la anterior también hablamos un poco de David. Hoy vamos a estar viendo también algo sobre David. Vamos a Primera de Samuel. Y vamos a ver algunos capítulos de manera muy resumida para poder llegar hasta el núcleo del mensaje. Para los que no saben o los que saben, igual vamos a refrescar un poco la historia. David es ungido como rey porque Saúl, el rey del momento en aquel entonces, fue desechado por Dios. Y Saúl a su vez fue el rey que Dios permitió que estuviera delante de Israel, porque el pueblo pedía un rey, querían ser también de alguna manera como los demás pueblos. Entonces se les colocó un rey como ellos habían pedido, pero ese rey no vivió conforme a la voluntad de Dios y Dios desecha ese rey. Y el rey que va a ser colocado es el rey David. O sea, ¿quién fue el rey David? David en ese momento. Lo interesante es que Samuel, quien tenía que ir a encontrarse con David y ungirlo como tal, para que sea reconocido como el nuevo rey que iba a estar delante del pueblo, cuando se encuentra o llega al lugar indicado por Dios donde iba a estar David para ser ungido, sin saber Samuel a quién iba a ungir, eso también es interesante, él se encuentra con Eliab, el hermano primeramente con el hermano de David, y creyó que era él. ¿Por qué? Porque su aspecto era un aspecto que generaba o infundía respeto o temor o miedo quizá, porque Eliab era un soldado, era grande, era fuerte, se veía estéticamente como lo que tendría que ser un rey tipo para ese entonces, pero no era ese. Y ahí sale la frase famosa que se dice y se deshace a veces de manera equivocada, pero coloquialmente decimos siempre: Dios no mira el exterior, Dios mira el corazón. Bueno, de ahí sale, porque es lo que Dios
le dice a Samuel que no sea la apariencia del diablo que le llame la atención, porque Dios no mira eso lo desecha. Dios, lo que Dios está mirando es el corazón. Entonces ahí, bueno, de ahí se podría hacer una gran prédica también, ¿no? Un gran mensaje, pero no es el mensaje de hoy, pero es lo que sucede en ese momento. Samuel creyó tener a quien iba a ser el rey, pero no era el rey. Y David, allá en el fondo de todo, entre sus ovejas, es llamado por Samuel y llega, y bueno, y él es el ungido, aquel que no decía mucho dentro de todos los hermanos, y él pasa a ser el nuevo ungido, el nuevo rey para el pueblo. Y pasan algunas cosas bien interesantes. Eso está en 1 Samuel 16. Samuel unge a David, ¿no? En el verso 13, en el capítulo 16, el verso 13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Luego de esto, dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. O sea que ya ese respaldo en la vida de Saúl, el que había a la hora de Saúl estar reinando, ya no iba a estar de parte de Dios. O sea, lo que iba a suceder era que estaba sin ningún tipo de bendición de Dios la vida de Saúl a la hora de ejercer su reinado. Dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y de ahí también podemos hacer una cantidad de declaraciones y también podríamos desprender otra prédica que no es el punto. Pero bueno, ahí aparece un espíritu malo de parte de Dios. O sea que Dios en su soberanía permitió que un espíritu malo atormentara la vida de Saúl. Y a ver, podemos verlo de un montón de lados, pero para hacerlo muy resumidamente, perfectamente podría ser el castigo sobre Saúl, la disciplina sobre Saúl por no vivir Saúl conforme a Dios. El resultado de su pecado, parte del resultado de su pecado, es el juicio de Dios sobre la vida de Saúl en tiempo real, sobre su vida siendo atormentado por un espíritu malo, que en el Nuevo Testamento lo vemos como demonios. El verso 15 dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga entonces nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Fíjense lo que está diciendo, ¿no? Alguien que sepa tocar el arpa de tal manera que cuando toque el arpa, ese espíritu ya no esté perturbando la vida de Saúl y Saúl pueda tener alivio. Y Saúl obviamente ordenó que buscaran a esa persona. Y en el 18 dice, uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Ese, obviamente, que está hablando de David. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, al que está con las ovejas. Así fue, ¿verdad? Dice 21, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. El 22, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. O sea que para Saúl, David era una bendición y había hallado gracia a los ojos de Saúl. Saúl quería que esté David con él. David ya había sido ungido, Saúl no lo sabía, y Saúl ya había sido rechazado por Dios, pero Saúl no lo sabía, desde ese lugar. Ahora, dice que cuando este espíritu venía y atormentarlo, en el 23 David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué sigue? Bueno, David mata a Goliat, capítulo 17. Y ahí tenemos el momento también, un momento en la historia de David que es conocido hasta por muchos que no creen ni siquiera son creyentes. Cuando David vence a Goliat. David vence a Goliat. ¿Y de qué manera? Bueno, todos los que estaban para poder atacar a Goliat y al resto se amedrentaban porque Goliat era grande, era una persona que se veía muy fuerte y atemorizaba al pueblo de tal manera que nadie se iba a animar
a poder pelear con él. Y David allá atrás, de entre todos, aparece y los hermanos dicen, ¿qué estás haciendo acá? ¿Cómo vas a estar acá? Y él es el que se para delante de Goliat y en el nombre del Señor puede vencer a Goliat, ¿verdad? Y de ahí se desprende un dicho popular. ¿Por qué pasa? Porque David empezó a vencer y a ganar de tal manera que el pueblo decía, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Lo que empezó a generar en la vida de Saúl un malestar interno, ¿no? Podemos decir envidia, celos, un corazón malo que empezó a mirar la vida de David ya no con tanta gracia como que le había hallado. Ya no me está sirviendo David como me servía, porque David me está haciendo sombra. Y ahí Saúl comienza a tener celos de David. Eso está en el verso 6, por ejemplo, del capítulo 18. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. A sus 10.000. De ahí se desprende ese dicho para ellos. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1.000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Bueno, ahí un poco lo que les estaba contando. Ahora, previo a esto, en el comienzo del 18, habla de la amistad que tenía Jonathan y David. Jonathan era hijo de Saúl. Y dice que el alma de David queda ligada a la de Jonathan. Y esto ya hemos predicado, no voy a volver a entrar ahí porque tenemos una prédica enorme y profunda para compartir. Pero la amistad de David y de Jonathan realmente fue tan profunda que hicieron un pacto entre ellos mismos. Y vamos a decir así, se pactaron alianza entre ellos, ¿verdad? Como amigos. Ahora fíjense esto que interesante, ¿no? Saúl, que lo tenía en un momento a David como alguien en gran estima, ya no lo está viendo con ojos de gran estima, pero su hijo sí ya lo comenzó a ver con ojos de gran estima y hace una gran amistad con David. Jonathan hace una gran amistad con David. Luego de esto, empieza a suceder que Saúl ya no solamente le desagrada, sino que ya desea matar a David. Ya lo quiere exterminar, lo quiere quitar del medio. Y ahí ya comienza en el capítulo 19, Saúl procura matar a David. Ahora, previo a que Saúl desee matar a David o comienza a buscar matar a David, en el 17 dice el verso 20. Si quieren, sí, el verso 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. O sea, no solamente tenía una gran amistad con el hijo de Saúl, sino que era la hija, amaba a David. Y Saúl le dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. O sea, que la intención de Saúl era, te voy a poner a mi hija como una trampa para que vos estés cerca, pero de esa manera voy a lograr que vos mueras. O sea, no era la intención de él entregar a la hija en bendición, ni para que sea parte de la familia en bendición, sino generar un lazo para que él pudiera también perder su vida, ¿no? En manos de los filisteos. Dice el 22, y mandó Saúl a sus siervos, hablen en secreto a David diciéndole, aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David y David dijo, ¿les parece a ustedes que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciéndole, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, digan así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey.
Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. La intención de David era... David le dijo, mira, yo no tengo nada que pueda hacer como para decir, dame a tu esposa, dame a tu hija como esposa. Y le dice, mira, yo lo que quiero es que vayas y mates a 100 y con eso ya me alcanza. Tráeme señal de eso y así será. Pero en realidad lo que pensaba Saúl es, vas a ir a la batalla y vas a morir. O sea, te voy a decir, te voy a dar a mi hija, pero yo no pienso que nunca vas a llegar a mi hija, vas a morir antes. Esa era la intención de Saúl, ¿no? Ya estaba en un nivel de perversidad muy profundo. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, obviamente fueron. Dice el 27, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo a David los prepucios de ellos y los entregó a todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que el Señor estaba con David y que su hija lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Fíjate cómo todo esto está sucediendo solamente en el corazón de Saúl. Nadie de su entorno tiene idea de lo que le está sucediendo a Saúl en el corazón, pero todo esto se está gestando en el corazón de Saúl. Las acciones externas tampoco se veían y parecían que eran loables incluso, ¿no? Te voy a entregar a mi hija, sos el mejor amigo de mi hijo, a mí me has caído en gracia, pero en realidad el interior de Saúl era totalmente lo contrario. Después, Saúl, como dije anteriormente, procura matar a David, habla con Saúl con su hijo Jonathan, pero Jonathan también amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte y por tanto cuídate hasta la mañana y estate en el lugar oculto y escóndete. Eso está en el verso 2. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonathan habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo y el Señor dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonathan y juró Saúl, vive el Señor que no morirá. Ya está tomando el nombre del Señor en vano porque ciertamente lo que quería era que muriera. Y llamó Jonathan a David y le declaró todas estas cosas y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Después hubo una nueva guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Pero ¿qué pasaba? Y el espíritu malo de parte del Señor vino sobre Saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana, mas su esposa avisó a David, diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó su esposa a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Fíjate esto, Jonathan ayuda a David para que no muera y su esposa también lo ayuda para que no muera. ¿Ah? Entonces tenemos al que le había caído en gracia en principio intentando matarlo y sus hijos protegiendo a David para que eso no suceda. Seguimos un poco más. Vamos a... Bueno, el capítulo 20 habla de la amistad que tiene David y Jonathan. Obviamente cómo lo cubre, cómo lo cuida, cómo busca todo el tiempo el beneficio. Por ejemplo, el último verso del capítulo 20 dice, Jonathan dijo a David, vete en paz porque ambos hemos jurado por el nombre del Señor diciendo, el Señor esté entre tú y yo y entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Él se levantó y se fue y Jonathan entró en la ciudad. Jonathan ya lo reconocía como rey a David. Nuevamente, verso 21, David huye de Saúl. Se encuentra con Ahimelech y dice, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote, el rey
se encontró con el sacerdote y le dice, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, los que tengas. Y acá también tenemos otro mensaje, pero dice, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio pan sagrado, el pan de la presencia, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia del Señor para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. O sea que todo esto obviamente que lo vamos a ir a apuntar luego al Nuevo Testamento, pero ahí participa del pan David en una condición en la que, si ustedes ven, estaba escapando, huyendo y no tenía dónde ir. O sea, se puede alimentar en ese momento. Y él sigue huyendo de la presencia de Saúl para llegar hasta el capítulo 22. En el capítulo 22 dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, que es lo que tenemos por título hoy. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Bueno, hasta ahí. Y ahora quiero recapitular un poquito lo que estuvimos diciendo. Yo quiero que nos pongamos en ese contexto en lo que estaba sucediendo. David estuvo, de un momento pasó de ser un pastor de ovejas a ser ungido a un futuro rey. De ser un ungido a futuro rey, pasa a estar delante del rey del momento porque haya gracia ante los ojos de ese rey. Ese rey, acto seguido, comienza a tener celos y comienza a desear matar a David. David se encuentra en el palacio en este momento, ¿no? Con todos los beneficios, pegado al rey, a sus hijos, y forma familia, pasa a ser yerno del rey, y tiene por mejor amigo al hijo del rey. O sea, tenía todos los privilegios que podrías ver, en ese momento David los tenía. Ahora, David no buscó estar en la situación en la que se encontraba, como muchas veces, o como vimos anteriormente, de repente la vida de Moisés o la vida de Jeremías, que se encontraron en situaciones en las que no querían estar, viviendo lo que no querían vivir, sufriendo lo que no querían sufrir, porque no eligieron estar donde estaban y buscando lo que estaban buscando, y se encontraron, en el caso de Moisés y en el caso de Jeremías, en una profunda depresión con desear morir, porque eso fue lo que sucedió. Y en este caso David tiene que huir, tiene que irse del lugar donde había sido colocado por Dios, por la gracia del Señor, donde había logrado formar una familia, donde tenía también los afectos más apegados de él en un lugar, y de repente se encuentra que todo lo que él tiene ya no puede estar, se tiene que ir. Y otra de las cosas muy interesantes, fíjate que se tuvo que ir, ¿por qué? Porque en el palacio ya no podía estar, ni ningún privilegio que tenía como tal le iba a servir, porque el rey lo buscaba, por lo tanto el palacio y estar en ese lugar de privilegio ya no le servía. Aunque deseaba estar ahí, podía estar ahí porque también tenía parte de ese lugar, y además que tenía el respaldo de Dios como rey, ungido por Dios, él no podía estar ahí, se tenía que ir de ahí. Luego ya no podía estar más cerca de su mejor amigo, porque su mejor amigo ya no le iba a hacer de beneficio, porque le iba a perjudicar a su amigo y le iba a perjudicar a su vida. Por tanto, tampoco él podía estar disfrutando de la bendición de tener a su amigo en el mismo lugar, y se tenía que ir de ahí también. O sea que más allá que lo ayudó su mejor amigo, no le era suficiente. Más allá que estaba en un lugar de privilegio, no le era suficiente. Más allá que su esposa lo ayudó a escapar en cierto momento, tampoco podía estar al lado de su esposa, porque su esposa tampoco era suficiente para poder ayudarlo. Aunque recibió ayuda de ambos, legítima ayuda de ambos, pero no le era suficiente, porque lo iban a matar. Y si lo mataban a él, también los iban a matar a los otros. O si era afectado a él, los otros también iban a ser afectados. No le quedó otra que huir.
de un lugar que legítimamente él no tenía que irse. Él no tenía que salir de ahí, no tenía por qué pasar eso, no tenía que suceder eso. Se encontró en un lugar en que todo lo que le estaba rodeando lo apuntaba a tener que huir, por su bien y por el bien de los que él amaba. Entonces ahí empezó todo este recorrido hasta llegar acá, al capítulo 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. La cueva de Adulam, que en hebreo Adulam refiere a refugio. Fue una cueva donde encontró refugio. Y la foto que tienen allí es la que supuestamente se dice que es la misma cueva de Adulam. Entonces, esa cueva donde fue David, donde encontró refugio, dice que cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Todos fueron a la cueva del refugio. No solo su familia, sino que se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y él terminó siendo jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres que la Biblia les reconoce como los valientes de David. Hay muchas cosas interesantes en estos dos versos, pero yo creo que podamos ir mirándolo de a poquito. Fíjate de qué situación pasó a la cual se encuentra ahora. A una cueva, terminó en una cueva, buscando refugio. Y no era tanto en sí la cueva como la cueva mística que trae el superpoder en la vida de David o algo así, ¿no? Sino lo que Dios estaba haciendo en el corazón de David era lo que estaba sucediendo ahí. Y lo que estaba pasando en esa cueva, no en la cueva por ser la cueva en sí mismo, sino que el refugio en sí mismo no era la cueva en sí, sino que no estaba el refugio en Jonathan, no estaba en su esposa, no estaba en el palacio, y tampoco en una cueva, sino en quién él se estaba refugiando realmente dentro de esa cueva, que era indudablemente Dios. Algo interesante de esta situación es que hay algunos salmos que dentro de esa cueva fueron escritos por David. Y voy a leer algo de eso. En el 142, el Salmo 142, David lo escribe estando allí, ¿verdad? Era una oración que hizo cuando él estaba en la cueva. Dice: con mi voz clamaré al Señor, con mi voz pediré ayuda, con mi voz pediré al Señor misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. ¿Por qué su queja y por qué su angustia? Bueno, el 3. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. O sea que me jugaron una mala pasada. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Así se sentía David, solo. Realmente solo. Tuvo que huir, terminó en una cueva. Sigue. El 5. Clamé a ti, oh Señor, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Eso lo escribió David literalmente cuando estuvo ese tiempo dentro de la cueva. Y fíjese, más allá que, a ver, yo les leí el verso 1 y el verso 2 del capítulo 22 y enseguida después que él llega a la cueva llegan todos los demás, aparte de su familia. David en este momento lo escribió cuando realmente estaba solo, porque fíjate que él dice: saca mi alma de la cárcel, así se sentía él, para que alabe tu nombre. Se sentía totalmente preso. Me rodearán los justos, no me están rodeando los justos. Todavía no había llegado nadie ahí. No había llegado nadie, estaba totalmente solo, estaba orando. ¿Para qué? Para que ya no estar en esa situación, no estar de esa forma. Y quizás capaz que en un momento dijo, bueno, me va a sacar de la cueva y me va a llevar de nuevo al palacio, pero la gente terminó yendo para ahí.
donde estaba él. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Tú te vas a poner entre esta situación y mi vida. Eso es ser propicio. Él se va a poner entre nosotros. Él va a venir a intervenir en esta situación. Y es lo que hace Dios con todos sus hijos, aún como lo hizo con David. Y en esa oración de sinceridad, para mí son modelos para orar, poder delante de Dios decir: Señor, me siento así, me siento preso, me siento solo. En esa sinceridad, en esa sencillez de corazón, en esa sinceridad de vocabulario, de poder llegar sinceramente delante de Dios y poder expresar tu sensación, tu sentimiento del momento, totalmente valedero. Dios lo escucha y Dios tiene cuidado de sus hijos. Entonces, si vos decís: Señor, yo me estoy encontrando rodeado, me encuentro solo, me encuentro en cárcel, encuentro mi espíritu afligido, me encuentro desanimado, me encuentro angustiado, estoy sintiendo que tengo que huir de donde no tengo que huir, pero me tengo que ir para no afectar a los demás o para no afectar mi vida, cuando realmente no lo tengo que hacer porque es injusto delante de mis ojos. Dios, yo no hice nada para poder estar en esta situación. Eso le estaba pasando a David. Ahora, fíjense lo que hace Dios, porque lejos de sacarlo de esa cueva y llevarlo a un lugar que él se sienta seguro, esa cueva era el refugio que Dios tenía preparado para él, para cuidar de él y para demostrarle que Dios estaba con él, terminó llevando a ese refugio a toda su familia. Por eso dice en el verso 1 del capítulo 22, cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Todos terminaron yendo al refugio que David había encontrado para poder cuidarse de no ser muerto por Saúl. No solamente eso, sino que el verso dice: se juntaron con él todos los afligidos. O sea, todas las personas que estaban pasando mal, quizá por causa del reinado de Saúl o por otros temas, escucharon que David estaba en la cueva y se fueron todos con él, todos los afligidos. Todos los que estaban endeudados, todos los que habían hecho una vida de repente de una mala manera, vivieron de una mala manera, se encontraron endeudados, debiendo, asfixiados, corrieron a donde estaba David, lejos de Saúl, a donde estaba David. No solo los endeudados, sino todos los que se hallaban en amargura de espíritu, como también estaba David. Todos los que estaban en amargura de espíritu corrieron también hacia David a la cueva, al Adulam, al refugio. Y dice que David terminó siendo jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. David los prepara como guerreros a todos esos hombres. Ahora, cuando leía estos dos versos únicamente, después les hice toda esta introducción de todos los capítulos desde el comienzo de David hasta ahí, para darles un contexto, pero estos dos versos indudablemente me hacían pensar en Jesús. Y en realidad también me hacían pensar mucho en mi persona y también creo que vas a pensar en vos también. ¿Por qué me hacían pensar mucho en Jesús? Bueno, porque al igual que David, Jesús era, en el momento terrenal hablando, ¿no? Porque sigue siendo y es, pero en el momento terrenal, Jesús era el rey que el pueblo rechazó. El rey que el pueblo buscó crucificar, que persiguió. Y a diferencia de David, de repente, que David fue a la cueva, Jesús también siendo realmente inocente, se entregó como tal. Y dio la vida por todos. Por todos. Y fíjate que a diferencia de David, siendo David una imagen de lo que Cristo quizá iba a ser, pero en el caso de David, cuando todos saben dónde estaba David, todos corrieron a David. Pero no a David en sí mismo, sino donde estaba él había encontrado refugio. Hay algo bien interesante porque la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, ¿no? Como hijos amados, ser imitadores de Cristo, ser imitadores de Jesús, ser imitadores de Dios. El apóstol Pablo dice que lo imitemos a Él en cuanto a lo que haya de Él en Cristo, ¿no? Entonces, podemos verlo a Cristo en esto y también podemos pensar en nosotros también a modo de evangelismo incluso. Y le voy a decir hacia dónde va mi pensamiento en esto. David estaba refugiado y no salió de allí
Pero estando allí, Dios le envía personas en situaciones no perfectas. No dice, fueron grandes guerreros y grandes deportistas y grandes talladores de madera y grandes herreros para hacer armas. No, era gente que estaba afligida, gente endeudada, gente amargada. Fue lo que llegaron a David, porque sabían que David estaba ahí. Lo mismo que Cristo. A Cristo, ¿quiénes llegamos? Los mejores, los grandes, los que tenemos la vida resuelta, los que somos buenos en todo. No, lejos de eso. Los afligidos, los amargados, los endeudados, los que están llenos de problemas. Y al igual que David forma un ejército y queda como jefe de ellos, Jesucristo es nuestro Rey. Y de todos ellos que llegan todos rotos, ¿tá? Y ahí estamos todos nosotros, Él hace un pueblo. Y nos coloca como reyes y sacerdotes, dice su palabra. Como un real sacerdocio, una nación santa. Si tendremos, ¿no?, un privilegio que no merecemos. Pero también, ¿por qué te lo digo que lo veo de forma, de manera evangelista también, de modo desde un lugar evangelístico? Porque si nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, y a Cristo van todos los afligidos, y aquellos en amargura de espíritu, y aquellos endeudados, corren a buscar el mismo refugio, ¿no?, donde estaba David, ¿no? David fueron todos ellos, y a Cristo llegan todos aquellos. Cristo nos llama a hacer sus obras. Y tendría que suceder así con nosotros. Si nosotros estuviéramos realmente habitando en el refugio, en nuestro Adulam, en nuestro refugio que es Cristo, como también el profeta Isaías lo hablaba, las personas tendrían que de alguna manera, aquellos afligidos, atormentados, amargos, endeudados y con muchos problemas, correr hacia donde está tu Adulam, tu refugio, que es Cristo. Así como David estaba ahí y llegaron ahí. Y lejos de pensar el hecho de decir, bueno, y yo seré el jefe de todos los que lleguen. No. ¿Por qué le digo a modo de evangelismo? Porque claramente, si nosotros estamos viviendo esa vida en Cristo, las personas llegarían a Cristo como nosotros instrumentos nada más en las manos de Dios. No como el héroe de la historia. Lejos de eso. Totalmente lejos de eso. Sino que si realmente nosotros estamos en ese refugio, corriendo en ese refugio, sabiendo que a veces no hay lugar a donde ir, como todos nosotros sin Cristo, cuando no teníamos a Jesús en nuestra vida, nosotros no conocíamos a Jesús, nosotros no sabíamos dónde ir. No sabíamos dónde ir. Y Jesús nos guió y nos llevó hacia Él. Terminamos en Él. Él salió a nuestro encuentro, nos alcanzó, nos hizo su refugio. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Miren qué impresionante. Pero nosotros somos completos en Él, estamos en Él. Tenemos la plenitud en Él, porque Él es la plenitud que lo llena todo. De no tener nada a poseerlo todo. A veces no lo entendemos, pero en Cristo lo tenemos todo. Todas las bendiciones están en Él. Y si nosotros estamos en Él, estamos completos en Él. O sea, y el término completo quizá no lo entendemos, o el término perfecto no lo entendemos, porque lo vemos en términos muy básicos y humanos, pero realmente todas las bendiciones que Dios entrega a sus hijos las tenemos al alcance todos los hijos de Dios, porque ya nos la dio, no que nos la va a dar, ya nos la dio en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros estamos en ese Adulam, en ese refugio que es Cristo para nosotros, debería de ser una evidencia para nuestra vida el ver cómo el Espíritu Santo nos permite ser ese instrumento en sus manos para que otros puedan llegar al refugio. El refugio es Cristo, no sos vos, no soy yo. No son estas cuatro paredes. El refugio es Cristo. El refugio es Cristo. Y es una evidencia de Dios obrando en la vida del creyente cuando el creyente es parte de la evangelización del resto de los incrédulos. Porque es un mandamiento para todo hijo de Dios salir a todas las naciones y hacer discípulos. Eso no se limita a un maestro de Biblia o a un pastor, sino a todos.
vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso quiere decir que vos tenés que llevar a Cristo en tu vida donde quiera que vayas, para que otros encuentren en vos a Cristo, y vos quizás seas esa cueva donde la persona se refugia, pero no sos el refugio realmente, solo el instrumento donde van a encontrar el refugio. Solo el medio por el cual van a encontrar el refugio, el instrumento en las manos de Dios, donde otros se van a encontrar con el verdadero refugio. No sos vos, es Jesús obrando a través tuyo. Entonces también pensaba en los afligidos y el tipo de persona que se nos acerque. Ayer incluso y hace unos días atrás conversábamos en casa. Algunas situaciones que quedan como recuerdos, ¿no? Lamentablemente, quizás, vamos a decir así, personas que de repente no entendieron que Cristo es el refugio y que nosotros somos ese instrumento en la mano de Dios, y cuando llegan afligidos, amargados, endeudados, no va a ser la primera ni la última vez que lamentablemente hermanos nuestros que también se congregan cierren las puertas al menesteroso, al amargado, al niño que abre con necesidad una puerta y entra a una iglesia, o al borracho que entra y se orina parado ahí atrás, o al que fuma marihuana antes de entrar y entra drogado. O sea, todos esos tienen la puerta más abierta que nosotros. No podemos cerrarle la puerta. Como decía un pastor amigo en Argentina, dice, lo fueron a entrevistar los noticieros de Argentina, y decía, claro, ustedes lo que ven raro de repente que nuestros miembros en la iglesia entran y después hay otra cantidad de personas que están entrando, pero que en la puerta están fumando marihuana o tomando cocaína antes de entrar. En otro lugar quizás les cerraban la puerta. Pero no estamos haciendo una apología a las drogas, lo que estamos haciendo es presentarle a Cristo, porque ellos lo que están necesitando es el refugio mayor que está en nosotros, que es Jesús. Y si esto es pesado de digerir para tu vida, no has entendido el Evangelio todavía. O sea, el Evangelio no son reglas, no son leyes, es una vida en agradecimiento por el que dio la vida por nosotros, por una vida que pasamos a vivir en agradecimiento. Si nuestra ley no es Cristo, la ley pasa a ser obras en nosotros. Entonces estás haciendo vana la cruz de Cristo. Entonces por eso te digo, nosotros no podemos cerrar la puerta del refugio a nadie. Nosotros tenemos que ir a donde vamos, a donde nos movemos. Hay un menesteroso, hay un amargado, hay un afligido, hay un endeudado. Puede entrar al Adulam también. Más sería una bendición que escuchen los que te conocieron que hoy estás en ese Adulam, en ese refugio, y digan, aquel o aquella está allí, yo también quiero ir para ahí. Necesito eso también. Necesito ese refugio. Necesito estar ahí. Necesito estar allí. Necesito pasar tiempo allí. Fíjate que David dejó escritos salmos estando en ese proceso dentro de esa cueva, dentro de ese refugio donde Dios trató con él. Y otra de las cosas que son más maravillosas, porque parecía tan injusto todo lo que le estaba tocando a David, después la historia sigue, ¿no? Pero yo quiero llegar hasta ahí. Parecía todo tan injusto a los ojos de cualquiera. David escribe desde ese lugar. Me han hecho lazo, me siento en la cárcel. Porque de verdad, era así como lo veía y como lo estaba padeciendo. Fíjate que ya no podía estar ni con su esposa, ni con sus amigos, ni en el palacio, ni rodeado de todos los privilegios que él tenía. ¿Dónde quedó lo que Dios dijo que iba a hacer conmigo? Si me acaban de ungir hace nada como un rey y ahora me quieren matar. Estoy solo. Estoy solo. Pero no estaba solo. Y jamás estuvo solo. Siempre estuvo Dios con él. Y eso es lo mismo que te pasa a vos y que me pasa a mí. Dios nunca nos va a dejar solos. Siempre Dios está con nosotros. De ahí, ¿no? De tenerlo desde lo teórico, de tenerlo del razonamiento, no decir, bueno, mi mente entiende que Dios siempre está, a palparlo en tu vida, ¿no? Hay una fe de distancia. Hay una fe de distancia. Porque Jesús no nos abandonó y no nos va a abandonar nunca. El Señor es el que... Pero fíjate, pensalo de esa forma. Fíjate cómo hizo... Es realmente... Lo de David es realmente... Una vida tan... La misma vida de él es tan profética hablando del Mesías. Pero Dios se tomó la delicadeza de demostrarnos que David no era el camino. Por eso también David pecó. Y fuerte. Para que nadie ponga los ojos en David. Ahora,
la forma en la que él anduvo, las cosas que sucedieron en él. Cuando vemos a Jesucristo podemos decir claramente, es el Mesías prometido, es el que iba a venir, es el Salvador, es el Señor, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es mi refugio, es mi protector, es mi proveedor, es mi sostén, es el que guía mi andar, es la luz en mi camino. Quizá no lo estamos comprendiendo de una manera tan profunda. Quizá lo estamos viviendo como algo cotidiano y nos vamos formando. Es tan peligroso el corazón del hombre, es tan peligroso el corazón del hombre, aún estando en Cristo, porque nosotros donde nos distraemos, levantamos ídolos y hacemos una imagen de Dios que no es la real. Forjamos en nosotros una imagen de lo que es Dios, una imagen de todo lo que Dios estableció. Por ejemplo, cosas que Dios ha establecido para su gloria. La iglesia, la comunión, lo que hablamos el otro día. El partimiento del pan, las oraciones, una cena del Señor, la vida de oración, el evangelismo. Y si nosotros estamos empapados en el refugio, nosotros distorsionamos por el engaño del pecado de nuestra vida lo que Dios estableció como correcto para que a Él sea la gloria. Y no le estamos dando gloria, sino le estamos dando fuego extraño, que eso podríamos entrar en otro texto para hacer otro mensaje. Entonces es muy importante si nosotros estamos adulterando las verdades de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente para llevar la vida como a nosotros nos queda más cómodos, o si la estamos viviendo plenamente en Cristo porque somos más que bendecidos en Él, más que vencedores en Él, y nos agrada servirle como a Él le agrada que sea. Porque a todos los alcanzados por Jesús les agrada servir a Jesús. Pero no siempre como a Él le agrada que sea. Y eso es importante que nosotros podamos de alguna manera siempre estar examinándonos, ¿no? Ponernos en ese banco, en esa silla, ¿no? De poder examinarnos y decir, Señor, debo de ser como a ti te agrada. Más allá de lo que mi mente tan finita considera muchas veces, yo tengo que todo el tiempo, no sé si llamarlo dudar, pero sí ponerlo en tela de juicio mis pensamientos, mis definiciones. Fíjate que es muy común en la iglesia, a ustedes, y a los que les gusta leer quizá más, a los que tengan más facilidad de memoria también, es muy común cuando tenemos personas de años ministrando la palabra o sirviendo en las iglesias y vos podés ir a otro lugar o sentarte en otro lado y demás, y podés escuchar de repente que un verso lo dicen mal o una frase la dicen mal o o acá mismo nos puede pasar entre nosotros, y eso solo evidencia que lo escuchaste, lo leíste en algún momento, lo entendiste, pero tanto tiempo sin ir a ese texto te olvidaste realmente lo que dice. ¿Por qué? Porque no estoy yendo realmente constantemente a la fuente. Entonces llega un momento que yo empiezo a armarme una idea de lo que realmente era el concepto. Entonces, si yo me estoy armando una idea de lo que realmente es el concepto, ya me estoy armando una idea de lo que realmente Dios quiso decir y no lo que Dios está diciendo. Entonces, muchas veces puedo caer en un error sin querer encontrarlo y armarme una idea de Dios errada sin querer armar esa idea de Dios errada. Con un corazón sincero, ¿verdad? Con buenas intenciones, pero errado. Porque no estoy teniendo realmente el argumento sólido para mi obrar. Y si yo lo pongo en la balanza a la luz de la Escritura, cae. Todo eso es porque me falta tiempo en ese adulam, en el refugio con Cristo. Entonces, muchas veces, lamentablemente, a veces también puede ser porque las demandas del día a día, pasamos a ser como el músico que se le dice coloquialmente que toca de oído, porque toca de memoria, porque aprende fácil de oído, entonces repite, ¿no? Y desarrolla técnicas, todo de oído, pero no porque tenga una base establecida, sólida de realmente lo que está haciendo. No entiende mucho lo que está haciendo, sabe que está bien o que suena bien, por eso toca de oído. Es bueno haciendo lo que hace de oído, pero quizá no esté bien lo que está haciendo, quizá no esté correcto lo que está haciendo. Entonces muchos cristianos terminamos tocando de oído la vida cristiana. Parece que la estamos viviendo correctamente, pero cuando vemos nuestra aflicción, lejos de David que tiene que huir porque no ha hecho nada, porque él era el más bueno de todos, porque justo fue un inocente que cayó ahí y lo quisieron matar y era tan empático y tan amable y tan amoroso, ¿no? Que terminó quedándose con la hija del rey y súper amigo con el hijo.
lejos de esa historia, nos creemos la historia de David para nosotros y nos decimos, yo estoy acá y no hice nada. Yo soy tan bueno y todo me pasa mal alrededor mío. Y en realidad somos pecadores. Pecadores que necesitamos gracia. Pero no tenemos la cuota de decir, yo me estoy equivocando, yo estoy mirando mal. Y fíjate esto, qué impresionante, porque esto era para otro mensaje, pero te lo voy a decir acá también, porque es lo mismo que le pasaba a David. A diferencia de David, que David se sienta en la cárcel y pide que justo se le acerquen y le dice, Señor, ayúdame, sacame porque me tendieron un lazo. Yo me encuentro en esta situación. Lejos de él, que él tuvo la capacidad de ver todo eso, expresar su queja delante de Dios y expresar sus necesidades delante de Dios, porque hasta el momento, vamos a decir así, a grandes rasgos, David no había pecado contra nada, ni había pasado nada de lo que pasa más adelante. A diferencia de eso, David estaba viendo con el ojo bueno. David estaba viendo la situación realmente con el ojo bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el Señor habla en los evangelios que si nuestro ojo es malo, todo nuestro interior está lleno de tinieblas. Si nuestro ojo es bueno, nuestro interior está lleno de luz. ¿Qué quiere decir esto? Y es una manera muy fácil de ver la vida. Si tu forma de ver la vida va desde la franja hacia abajo, de lo negativo para abajo, por ejemplo, te pongo una palabra y su antónimo, confianza, desconfianza. Si para vos todo es desconfianza y no confianza, estás más para el lado oscuro que del lado de la luz. Si para vos todo tiene una doble intención y no la intención primera, también quizás estés más oscuro que con luz. Si sos menos inocente que más inocente, también estás más oscuridad que más luz. Si vos estás más enojado que feliz constantemente y tu ojo mira desde el enojo, tu oscuridad hay más oscuridad en tu interior que haya luz. Si tu ojo es malo, si tu ojo ve con maldad las cosas, si tu ojo ve con desconfianza las cosas, si tu ojo ve con desengaño las cosas, si tu ojo ve de esa forma, con ira, con mentiras, con deslealtad, con lo que quieras poner, tu interior está mal. Y lo primero que tenemos que hacer, en vez de buscar para afuera, la culpa es de Saúl, la culpa de mi mejor amigo porque no hizo, lo tenía que haber hecho mejor, mi esposa trató de ayudarme y no fue tan buena. No fue lo que dijo David, pero podríamos decirlo nosotros cuando queremos jugarnos en nuestros errores. Lejos de eso, sería bueno decir, pero yo estoy mirando todo mal. Y no está todo mal. Nunca está todo mal. Porque el todo, estamos hablando de todo. Estamos poniendo todo en la misma bolsa, está todo mal. Es como cuando muchas veces comparto con muchos de ustedes, ¿no? Y a veces charlamos y uno me dice, no, porque bueno, viste que, no sé, un ejemplo, puedo hablar con uno que viva un poquito más lejos y dice, no, porque viste que todos viven cerca. ¿Todos viven cerca? Todos no viven cerca. ¿Quién dijo que todos viven cerca? ¿Conoces a 2 o 3 entonces? Hay una cantidad que vive lejos. ¿Sabes dónde vive fulano? No. ¿Sabes dónde vive fulano? No. Entonces no están todos cerca. El tema es que tu círculo, tu mente finita, donde se reduce tu interés y no recibís el interés deseado, crees que esos son todos. Y esos no son todos. De eso tendemos a pecar generalmente. Es un pecado muy común acá. Generalizar. Pero eso porque mi ojo no está bien. Mi ojo está viendo desde la situación que yo quiero ver, que yo necesito ver, y no desde el general. Me enfoco en una vista embudo y no me salgo de ahí. Y me estoy haciendo daño. Pero si yo estoy en el refugio y paso tiempo en el refugio, mi interior va a estar lleno de luz y mi forma de ver la vida va a ser desde ese lugar. Con compasión, con misericordia, con ojos de gracia, con apertura, con sinceridad, con libertad. Algo que se decía al principio que me repercute y me persigue. Tenés que ser libre, porque Cristo te hizo libre, libre para decir no, libre para decir no tengo ganas, libre para decir ahora no puedo, libre para decir no tengo que darte ningún argumento, libre para decir tengo ganas, libre para decir ahora quiero, libre para decir puedo, libre en Cristo. Fíjate que dice, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el poder, todo el mundo lo asocia con Dragon Ball, ¿viste? Todos quieren el poder. Y sí, todos quieren poder, levitar, flotar, tirar paredes, atravesar nubes, llegar hasta el cielo.
Nadie dice, tengo el poder de perdonar, tengo el poder de hablar, tengo el poder de servir, tengo el poder de regalar, tengo el poder de visitar, tengo el poder de pedir, tengo el poder de decir no, tengo el poder de quedarme en el refugio. Nadie piensa que ahora tiene el poder, la facultad dada de Dios de moverse en libertad. Todo el mundo está buscando otra cosa. Y no la libertad que Cristo te da, de ser libre. Nos enfrascamos en una mente cuadrada. Y es como que nos va oprimiendo, ¿no? No es el Getsemaní, ¿no? Esa prensa de aceite que está apretando y va sacando del espíritu. Es una prensa humana que nos hacemos nosotros para dejar nuestro cerebro tan chiquitito, que si nos movemos de acá, nos fuimos al infierno todos. Lejos del Evangelio. Totalmente lejos del Evangelio. Entonces, lejos de este ser tu adulam, no lo veas así. Nosotros nos reunimos porque el Espíritu nos trae. Nuestro adulam es Jesucristo. Es Jesús. Miren, les voy a contar algo gracioso. Lo puedo contar, pero voy a tener ética. Una vez me compartieron esto y se lo voy a contar para que se rían conmigo. Y ya que tengo también visitas y demás, es bueno que lo escuchen también. Una vez me dijeron, nosotros pensábamos que... Le digo, sí, ya sé, ya entendí. Le digo, ustedes pensaban que la barca era que llegabas y estabas flotando en el aire, ¿no? No, acá está lleno de gente pecadora como en todos lados. Están los mismos problemas, peores de problemas que tienes en tu congregación. Gozamos de una reputación que no existe. Si hay alguna reputación, siquiera alguna, es Cristo, nada más. No te engañes. No está el refugio en 4 paredes o en personas. El refugio es Cristo. Y siempre tenemos que apuntar a Cristo. No al hombre, no a los pastores, no a los líderes, no a los hermanos, no a los ministerios. Es Jesús. Jesús es nuestro refugio. Ahí, a los pies de Jesús. Ahí es cuando vemos la diferencia. Ahí es cuando otros corren, ¿verdad? Y de repente vos vas a estar en un lugar y vas a ver que alguien se te va a acercar y decís, pero no se me acerca por lo que yo soy, sino por quién está en mí. Y eso siempre tenemos que tener bien los pies puestos sobre la roca, que es Cristo. Porque donde no tengamos los pies firmes sobre la roca, patinamos. Y muchas veces vas a tener, y esto sucede lamentablemente porque esto es parte del ser humano, vas a tener a la persona que te va a amar y al Saúl que te va a odiar. Y vas a tener a la persona que te va a hacerte sentir como si vos seas lo peor y la persona que te va a hacer sentir como si sos un semidios. Porque todo el tiempo van a estar tratando de hacerte tentar las cuestiones del mundo. Pero eso no tiene nada que ver con Jesús ni con la iglesia. Esos son los corazones de nosotros que somos pecadores que tendemos a hacernos idealizaciones que no existen. No existen. Entonces, no es correr a un lado, no es correr a otro, es correr a los pies de Jesús. Es estar tiempo con Jesús. Es estar tiempo con Jesús. Es amar a Jesús. Y Él se va a encargar de hacerte llegar los amargados, los de espíritu llenos de dolor, quebrantados. Como el Señor, ¿no? Dice que bueno, vayan y prediquen, este es el año agradable a todos los enlutados. Este es el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. No lo dice porque sí. Pero, claro, cuando se te llene de amargados, o cuando se te llene de enlutados, o cuando se te llene de endeudados, es una asfixia, ¿no? No. Si Dios te acerca, el que te acerca es porque lo que Dios tiene para ellos es algo que vos no tenés. Fíjate qué interesante, porque David cuando sale de allí no sale solo, sale acompañado. Y todo lo que sucede en la historia generalmente, más allá que siempre Dios usó un profeta para llevar la voz de Dios, en el Antiguo Testamento hablando, ¿no? Alguien que traía la voz de Dios como juicio, disciplina divina, lo que sea. Nunca fue que sucedió solo un hombre, no, sino que Dios se encargó de colocarles personas siempre alrededor para que no se muevan ni solos ni en soledad. La idea de la iglesia también es eso. La idea de la iglesia es eso. Iglesia es estar unidos, reunidos, donde nos vamos a mover siempre en unidad. En unidad. Quizás se nos haga difícil por momentos, quizás por momentos se te haga cuesta arriba, quizás por momentos parece que no lo estás encontrando. Pero es una realidad también. Nosotros no estamos casados entre nosotros.
La Biblia enseña que de alguna manera nosotros somos la esposa de Cristo, o sea, estamos casados con Cristo, en Cristo, ¿no? Haciendo esa comparación entre su pueblo y Él, ¿no? Estamos unidos en Él, como un esposo con una esposa, estamos unidos en Él. Y entre nosotros somos miembros los unos de los otros. Pero yo soy tan miembro tuyo como miembro de los hermanos que están en otra congregación. Me debo a vos como vos te debes a mí porque estamos justo en el mismo lugar local. Pero somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, no estamos casados los unos, estamos unidos, injertados en la vida de Cristo. Tenemos la libertad de movernos, de relacionarnos con otros. Siempre se lo dije, y toda la vida lo dije, a los que me conocen de más años y los que me conocen de menos. Esto no es la vida cristiana, esto son 2 horas semanales, hermanos. Amen a nuestros hermanos, conozcan otras iglesias, conozcan otros pastores, visiten, hagan comunión. Conozcan a sus hermanos en la fe, disfruten el Evangelio, sean libres, sean libres. Y quizá Dios hasta mueva tu corazón y digas, mirá, me voy al medio de no sé dónde a llevar el Evangelio. Y bueno, qué alegría. Si te tenés que quedar toda la vida acá adentro, bueno, está bien. Pero sacale jugo. Sacale jugo. No eches raíces, se las cambiamos porque se estaban echando raíces las otras sillas. Porque ya es el mismo lugar, el mismo asiento. Dijimos, vamos a cambiar el asiento por lo menos, porque capaz que se sienten más incómodos y cambian de lugar. No, pero en serio, vivan el Evangelio. Yo deseo que sean libres, que traigan esas noticias frescas, que digan, como, bueno, hoy tuvimos a alguien que compartió al principio, pero no quiero ver la misma cara siempre al principio. Porque somos muchos más. Y mucho más de los que no están hoy. O sea, si somos muchos. Y sería bueno que pasen los que tienen 2 años, o 3 años, o 1 año y medio, o los que tienen meses entre nosotros, y digan, mirá, Cristo está haciendo esto en mí. O esto fue lo que me tocó vivir el otro día, yo vi a Jesús en eso, vi a Jesús en esto, yo vi a Cristo en esto. Llegó esto, y esto está pasando en mi vida, es que es Jesús, no es otro. A veces se puede dar desde el contexto más íntimo, ¿no? Porque todos pueden formar relaciones personales y buenísimo. Pero la iglesia se tiene que alimentar, tiene que ser alentada, ¿no? Y no solo por medio de la predicación. Tiene que ser una vida que ha estado en el refugio, pasa tiempo en el refugio, y no necesariamente te va a sacar de esa cueva, ¿no? Al revés, tenemos que ir al refugio, pasar tiempo en el refugio, estar en él. Y disfrutar de de las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo. Disfrutar el Evangelio en Jesús. O sea, no, sí, vamos a pasar persecución, van a haber momentos de aflicción, tenemos que vernos en sumo gozo si estamos pasando fuegos de prueba. Pero también la Biblia pone el gozo del Espíritu como el fruto del Espíritu Santo. O sea, la evidencia que el Espíritu de Dios está en tu vida es que sos una persona que encuentra alegría que antes no encontraba. Antes no encontraba esta alegría y ahora la encuentro. Y soy feliz en esta alegría. Es gratis. Claramente, es gratis. Es gratis. Claro que es gratis. Ahora, ¿cuándo o de qué manera llegamos al punto de que esto no suceda? O también mirando un poco todas esas peticiones para este próximo año en oración, de aquellos que dejaron escritos por allí deseos para este año en su vida, ¿no? De lo que Dios, para ponernos en oración y desear vivir en esto, ¿no? ¿Cuánto pasa a ser solo un deseo del momento? ¿Cuánto pasa a ser un objetivo de vida? Un objetivo de vida. O sea, no solamente el querer, sino el hacer, ¿no? Dios lo colocó, Dios. Como me dijo un hermano, ¿no? Me decía un hermano que muchas veces, mirá, si Dios te va a mandar a comprar el pan, te va a dar la plata para que vayas a ir a comprarlo, ¿no? Como diciendo, te va a dar el medio para alcanzar lo que te pide. O sea, si hay un querer en tu corazón para glorificar a Cristo, Él te va a dar el medio por el cual alcanzarlo. Indudablemente a veces ponemos la mirada donde no es, pero si Dios te puso un querer en el corazón, te va a llevar a hacer el hacer, te va a poner el medio para poder llevarlo adelante y orquestarlo, llevarlo adelante con alegría, con libertad, ¿verdad? Y todo esto hace porque, bueno, David forjó la vida de estos hombres y fueron esos valientes de David, hombres que aprendieron a ser soldados. Y cuando llegamos a los pies de Jesús, sin nada, algunos sin siquiera poder pararse delante de las personas para poder hablar o expresarse, muchos terminan siendo totalmente transformados, haciendo lo que no pensaban hacer, llegando a lugares donde no pensaban llegar,
colocando sus vidas al servicio de personas que no pensaban servir. Y ahí vemos la gloria de Dios. Y vemos que Dios sigue llamando a su pueblo, siguen llegando esos afligidos, siguen llegando esos quebrantados, siguen llegando los endeudados, los enlutados, los amargados, los tristes, los quebrantados, los rotos. Y Jesús sigue haciendo su obra. La iglesia no para porque Cristo no para, el Espíritu sigue obrando. Pero, así como cuando de repente podemos estar adorando a Cristo y uno puede estar atándose los cordones, otro está mirando el teléfono, o el otro está mirando la hora, o el otro está comiendo una galletita y hay otro al lado que está llorando. Y decís, ¿cómo puede estar uno llorando al lado y el otro está comiendo una galletita y el otro está mirando el celular? Algo rarísimo. Si estamos todos en el mismo refugio, comemos el mismo pan, estamos escuchando la misma prédica, todos terminan diciendo, qué buena que estuvo la palabra, pero no tiene nada que ver. No, porque Dios mira el corazón. No, pero la actitud del corazón hace una manifestación externa en la vida de uno. Tiene que dar evidencia todo nuestro ser de que Cristo está gobernando nuestra vida. Y no solo una parte de nosotros, la reverencia a Cristo. Nuestra vida entera cambia. Nuestra vida entera. Son esas cosas que a uno con los años le sigue llamando la atención. A mí no me deja de sorprender. ¿Cómo puedo tener personas que cuando comparto un mensaje me pueden estar mirando con cara de odio, otros con cara de felicidad, otros lloran, otros me asientan como diciendo es para el que tengo al lado, otros están mirando, moviendo el pie porque se quieren ir? Y es el mismo mensaje. Y el mismo día tengo una persona que me dice, esto es lo mejor que escuché en mi vida, cambió mi vida, ¿sabes? O, esto no sabes cómo ayudó a mi matrimonio. Y otro me dice, la verdad que bueno, me parece que está, y me puede poner otro argumento que no tiene nada que ver. A mí me da lo mismo en ese sentido, porque a mí no me afecta. A mí lo que me afecta es ver que no se aprovecha lo que Cristo está hablando a cada uno. Y mira que eso no es de acá. A donde vayas, a donde te muevas, donde sea, aún tengas un grupo de incrédulos, te va a escuchar uno y los otros 9. Es como que estás hablándole en chino mandarín, como le digo siempre. O sea, como si estoy perdiendo el tiempo acá porque no pasa nada. Pero, como le dije, no todo está mal. No todo está tan mal. Porque Dios sigue obrando. Ahora, entiendan esto. Y esto, hay un pastor bastante anciano, Henry Tolopilo. Henry decía, en la congregación en la que él pastoreó muchos años también en Argentina, él decía, y esto es para que vos también lo puedas aprovechar en tu vida, ¿no? O sea, lo que vos ves que se despierta un interés por el Evangelio. Él, cuando él veía que alguien estaba perfilando él tiene muchos años, ¿no? Cuando él veía que alguien tenía ese corazón que Dios estaba formando con hambre pastoral, ¿no? En ese caso estaba hablando él por una conferencia para pastores, pero él decía, yo me acercaba a ellos y a ellos les dedicaba mucho más tiempo que cualquier otra persona. En otras palabras, lo que estaba diciendo él, el consejo que estaba diciendo es, siempre hay alguien que va a estar recibiendo con gozo genuino lo que vos tenés de parte de Dios, ¿no? Y a eso entregate más. Da todo y más lo que tenés para que esa persona pueda glorificar a Dios con su vida y pueda cumplir el propósito con el cual Dios lo llamó. Y eso sucede, o sea, ¿qué quiero decir? Todos nosotros vamos a hablarle a alguien, tenemos un círculo de personas a la cual quizás nos escucha cuando hablamos de Jesús. Si vos ves que están poniendo interés en vos, ponele fichas a eso, porque no es en vos, es en Jesús que están poniendo fichas. El ejemplo de la ficha es justo la apuesta, lo peor que puedo poner, ¿no? Pero se entiende, ¿no? O sea, quiero decir, ponele atención a eso. Sí, bueno, acá hay alguien que está prestando atención, hay alguien que desea de esto, que está escuchando de esto. Yo quiero llevarlo a ese refugio y que compartan ese refugio. Quiero que pase tiempo en ese refugio. Quiero que conozca y pueda conocer y acercarse y crecer y entregar toda su vida a Jesús. Más de lo que incluso uno pudo haber entregado o dado o aprovechado en Cristo. Entonces, no estoy hablando de salir a pegarte a todo el mundo. Estoy hablando de que si vos ves que alguien te preste atención al Evangelio a través tuyo, dedicale tiempo. Dedicale especial atención. No va a ser la primera vez ni la última en que obviamente como ser humano vos tengas que repartir tus tiempos y hay gente en la cual va quedando en el camino. Pero eso es lógico en todas las áreas de la vida, sea tu familia, sean compañeros de trabajo, amigos del liceo, amigos de los estudios, la iglesia o el círculo que vos compartas con más asiduidad. Pero vos estás trabajando para el reino de Cristo.
sos un servidor de Jesús. Y donde hay hambre, estás llevando el plato. Donde hay necesidad, estás sirviendo. Donde están viendo y reconociendo a Jesús, le vas a seguir entregando a Jesús. No lo quiero llevar para el otro extremo de no darle perlas a los cerdos, porque muchas veces no es que hayan cerdos alrededor tuyo en sí, sino sencillamente puede ser que vos no seas el instrumento para aquellas otras personas que no están prestándote atención. Y no te tenés que estresar, porque no estás casado con ninguno de ellos. Y eso es algo que lo hablamos siempre entre pastores. O sea, nosotros tenemos una iglesia donde servimos, un lugar, un espacio físico, donde las personas se reúnen a oír la palabra, donde nosotros más o bien conocemos a la mayoría. Pero no importa el tiempo, ni la cantidad, ni la calidad de personas, o etcétera, que puedan estar en ese lugar. No todos los que van a estar siempre. No todos los que están van a ser miembros de esa congregación local. No todos los que están son personas que si yo muero, por ejemplo, en mi caso, si me pongo yo como ejemplo, si muero hoy, hay quizá muchos de los que puedan estar sentados acá en los cuales yo no voy a dar cuentas, por más que se sentaron acá adentro, porque nunca fui su pastor. ¿Me entiendes? Eso va a pasar. Eso es así. Entonces, nosotros tenemos, ustedes como hermanos, yo como hermano de ustedes, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, dedicarle el tiempo al que tiene hambre y sed. Y ahí seguir sembrando, y ahí seguir trabajando, y ahí seguir orando, y ahí no te pongas mal. Si de repente te encontrás con alguien que te cierre la puerta, o que no te quiera hablar más, o que te dé la espalda, o que tome distancia, porque quizá le hablaste demasiado, porque justo le dijiste, y capaz que las emociones, la inexperiencia o la ansiedad te gana y de repente hablaste de más de la cuenta y tomaron distancia. Seguí adelante. No estás casado con nadie. ¿Entendés? O sea, tenemos afectos, tenemos... Mirá, yo te pongo, a ver, ¿quieren que le pongamos un ejemplo bíblico? David es el mejor ejemplo. Y eso que tuvo que huir hasta... no, prefiero morir y quedarme al lado de mi esposa. No iba a morir la esposa porque era el padre que lo estaba buscando matar. O sea, mi mejor amigo, el palacio, todo lo que Dios le había dicho a través de Samuel. Se fue, se tuvo que ir, se fue. ¿Qué hacer? Se fue. Porque para él primeramente estaba su relación con Dios. Él se fue al refugio. Y quizás te toque moverte, quizás te toque quedarte. Pero acá o en cualquier área, un trabajo. Hoy escuchamos eso al comienzo. Moverte de un trabajo. Fuiste al mejor trabajo de tu vida. Con todas las promesas de Dios caían sobre él. Y te duró 2 meses. O sea, de expectativa a realidad. Está bien nuestras expectativas. Pero Dios nos muestra la realidad. Y ahora... nos casamos, voy a morir como en una telenovela, ¿no? Por amor, por el lugar que no pudo ser. No, sigo adelante. Quedó ahí. Bueno, ¿qué va a hacer? No es que te tengas que volver frío, pero sí con los pies sobre la tierra. La relación que va a perdurar hasta el final de los días contigo es la de Cristo con tu vida. Todas las demás son instrumentos en la mano de Dios para ejercitarte a ser como Cristo. Y te va a doler, y vas a llorar, y vas a sufrir muchísimas veces. Pero después de ser ejercitado, lo asimilás. Lo asimilás y decís, ninguno de nosotros, y primeramente mi persona, es imprescindible para la vida del que tiene al lado. Somos solo instrumentos en la mano de Dios por el periodo de tiempo que Dios tenga. Desde el que te cae mejor al que te cae peor, al que decís, ¿para qué está acá? Y el que decís, no quiero que se vaya nunca. Es solo un instrumento en la mano de Dios, que va a cumplir el propósito que Dios tenga y va a estar bien. Ahora, no nos aferremos a las cosas terrenales. A las cosas terrenales. Si estamos en Cristo y si estamos pasando tiempo en Jesús, vamos a tener la facultad de desprendernos fácilmente y también de amar fácilmente. Porque también amar es aprender a dejar ir. Amar es también aprender a no retener. Amar es también dar espacios a que las personas puedan también crecer, desarrollarse, alcanzar, disfrutar. Si yo amo y para amar tengo que retener y te tengo que tener una jaula encerrado, ¿no? Y no te puedo dejar mover ni salir de acá, ni moverte ni allá ni acá. Y te tengo que poner 24.000 reglas para que vos puedas moverte en una libertad que no existe, no es libertad y no es amor. Como dice otro pastor, ¿no? Como decía
Miguel Núñez con Katy, con su esposa, él decía, bueno, nuestra relación es una jaula abierta, estamos entre una jaula, como dos pajaritos con la puerta abierta, y cada uno el que quiera salir puede salir. Si no salimos porque nosotros decidimos quedarnos juntos en esta jaula. Pero ninguno le cerró la puerta al otro, sino que está abierta en todo momento. Desde ahí, ¿no? Desde esa ilustración es como realmente uno tiene que amar. Uno ama desinteresadamente. Uno no ama con condiciones. Uno no ama, te amo si sos así, cumplís todos los requisitos. Yo te amo. Y si te amo, no tengo... Eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Porque si Cristo tenía que amarnos con requisitos, no íbamos a ser amados nunca por Jesús. Nunca nos iba a amar Cristo. Pero Él nos miró todo lo que nosotros tenemos, como para decir, imposibles de amar. Él se entregó por nosotros, por amor. Entonces, volviendo al texto, refugiémonos en Cristo. Él es nuestro adulam. Y si estamos ahí, vamos a ver cómo otros se acercan. ¿Se te acercó un familiar que no ves hace tiempo? No es una casualidad de la vida. No es, oh, qué casualidad, será de Dios. Él será de Dios. Todo lo que se te acerque, predicarle la palabra, viví, amalos, servilos, todo. Lo que sucede a tu alrededor es para que Jesús sea glorificado y sea visto. No hay un será de Dios cuando una persona está enfrente tuyo sin Jesús. Todos tienen acceso, tienen la libertad en Cristo, la oportunidad para que la puerta está abierta y puedan entrar. Me llamó la tía Jacinta, que hace 40 años que no me escribe. ¿Será que tengo que ir? ¿Y qué vas a hacer? ¿No será de Dios? Nada. Vos ya tenés a Cristo. Todo lo que pasa a tu alrededor de la vida, ya está. Si vos no tenés ni que estar vivo, estás vivo porque Dios te ama. Te está dando una oportunidad. Anda a hablar del Evangelio. ¿Será de Dios que, no sé, lo que quieras poner? Sí, es de Dios. Todo lo que pueda glorificar a Dios es de Dios. Pero justo tengo la reunión. ¿Qué tiene que ver la reunión si la reunión es Cristo? ¿Vos sos el refugio o no? Cristo es el refugio. Entonces movete y llevá al refugio a donde otros no tienen refugio. ¿Entienden? No te cases con este cuadrado, no te cases con ninguno de nosotros. Estás casado con Cristo, servís a Cristo, viví a Cristo. Y después nos reunimos y nos gozamos con testimonios y nos gozamos con la obra de Dios. Y decimos, Señor, gloria a Dios lo que está haciendo. No puedo creer que hizo eso. Qué tremendo lo que Dios está haciendo. Sí, fíjate que me encontré con tal y tal y Y eso es la obra de Dios que sigue fomentándose, que sigue alcanzando almas, que sigue sanando corazones, que sigue llegando a otros. El problema está, como pasaba con el pueblo de Egipto, si todos nos movemos juntos y no nos movemos y no hacemos más nada que quedarnos quietos entre todos, ¿verdad? Terminamos muertos en el medio del desierto por nuestras propias heces que se pudren, nos contaminan y morimos. Estamos todos apretados. O sea, no tengo ningún interés que este espacio físico se siga llenando de personas. No tengo ningún interés de algo así. Yo tengo más interés que siga siendo un espacio donde el adulam, que es Cristo, siga trayendo a gente que quiera refugiarse en Cristo y tenga interés de Cristo. Y lo que la palabra de Dios, ¿no?, enseña para que puedan tener los beneficios de Cristo Jesús. El que quiera saltearse, ¿no?, y pasar por arriba del cerco o entrar por el costado de la puerta, no es de Cristo. Pero a mí me da lo mismo, porque el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Pero Cristo lo ve y Cristo tiene cuidado de sus hijos. Entonces no nos preocupemos por nada en cuanto a nosotros. No tengamos deber, no tengo responsabilidad en ciertas cosas, que son las que la obra del Espíritu se encarga de hacer. Yo tengo que ser el mero instrumento de Dios para seguir proclamando el Evangelio. Nada más, nada más. Hombre pecador, con errores como todos los que estamos acá. Procuremos llevar las buenas nuevas, sujetarnos a la palabra, buscar estar más cerca de Cristo, para que siga yendo gente al refugio. Y acordate que si ya tenés un tiempo, el poquito tiempo que tengas en Él ya te ha dotado de ciertas cosas que otros no tienen, ni sos, o debería de ser el instrumento en las manos de Dios para que otros le alcancen también. Perfeccionar a otros, entregar a otros lo que te dio. De gracia recibiste, da de gracia. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo.